¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, hoy voy a subir un nuevo video respecto a este tema que para mí, en mi opinión, es muy importante, ya que obviamente es uno de los temas donde restringe un derecho fundamental de una persona, ¿no? Y obviamente tanto como fiscalía como defensa debe mucho tomar en cuenta esto. Mayormente hay mucho abuso referente a las medidas de coerción. No obstante, yo pienso que ya es momento de tomar ya en cuenta estos tipos de medidas, ¿no? Empecemos. El tema es de medidas de coerción. Bien, regulado en el artículo 253 del nuevo Código Procesal Penal. Primer punto, vamos a definir qué es una medida de coerción, ¿no? Una medida cautelar. En nuestro código se establecen dos tipos de medidas. Medidas de coerción personal, que sería la detención preliminar, arresto ciudadano, prisión preventiva. Y una medida de coerción real, que tenemos el embargo, ¿no? La incautación, etcétera. Vamos a definir primeramente qué es una medida de coerción. Una medida de coerción, obviamente, ¿no? Es para asegurar, escuchen esto, una futura pena. No estamos hablando de una pena ya propiamente adelantada, ¿no? Es para asegurar una futura pena y la efectiva concurrencia del investigado al proceso, ¿no? En pocas palabras, para poder explicarlo, o para poder decirlo, perdón, es que una medida de coerción es para asegurar la concurrencia de un procesado al caso, para que éste no pueda obstruir información, alterar la información o irse a la fuga. ¿Ven? Esto es una medida de coerción. Y obviamente toda medida de coerción limita o restringe un derecho fundamental. ¿Cuál sería el derecho fundamental que restringe la prisión preventiva? La libertad. ¿Cuál sería el derecho fundamental que restringe el embargo? El bien, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, que toda medida de coerción, tarde o temprano, restringe un derecho fundamental. Las características, como pueden ver, son instrumentales porque obviamente tienen relación del medio con el fin del proceso. Son variables porque la permanencia o modificación estará en función de los presupuestos o requisitos de cada medida. Es coactiva porque se emplea el uso de la fuerza pública. Son robadas porque se requiere de una resolución judicial motivada y previa. Y obviamente, el más importante, es excepcional, ¿no? Una medida de coerción es excepcional porque no a cualquiera tú puedes dictar una medida de coerción, ¿verdad? Y obviamente también es temporal porque tienen plazos. Y el más importante, una medida de coerción debe ser proporcional, ¿no? Debe ser adecuado, debe ser necesario y debe ser subsidiario. Estos son los tres principios referente a una proporcional, ¿no? Pero a una proporcionalidad sobre la medida de coerción. ¿Cuáles serían los dos presupuestos de la medida de coerción? O bueno, para que se pueda dar una medida de coerción, ¿qué es lo que debe haber? ¿Qué es lo que se debe motivar al fiscal? Porque el fiscal es encargado de justamente solicitar una medida de coerción durante una investigación, ¿no? Primeramente, el fumus comissi delicti. Eso de ley, ¿bien? Es la existencia, ¿no? De indicios criminales. En pocas palabras, debe haber un hecho. Bien, debe haber algo donde justamente tú dices, ok, acá hay justamente un hecho y este hecho puedo vincularlo a una persona, ¿no? No estamos diciendo que sea grave, pero debe haber un hecho que esté vinculado con esa persona. Debe haber indicios criminales, ¿no? No estamos hablando de sospecha fuerte. Simplemente una sospecha donde a ti te des obviamente la certeza o la inseguridad de que esta persona se puede ir a la fuga o justamente, perdón, para que esta persona ha cometido el delito o no, ¿no? Y tenemos el periculum in mora, que justamente es el peligro real, el peligro procesal, donde justamente tú puedes decir que esta persona se puede ir a la fuga o puede obstruir información. Pero no basta con obviamente con la legalidad, ¿no? El principio de legalidad, ¿cuál sería? Que obviamente una medida de coerción debe estar motivada por un juez, porque el juez lo que debe de aceptar,
debe de justamente revisar y analizar. Entonces, la legalidad, que no basta con solamente un requisito formal, propiamente los presupuestos que ya he mencionado, sino que se debe tomar en cuenta un test de la proporcionalidad. Vamos a entrar en materia constitucional, ¿bien? Muy atentos aquí, por favor. Constitucionalmente hablando, debe haber o se debe de aplicar el test de la proporcionalidad. Mauro, ¿en qué consiste el test de la ¿En qué consiste el test de la proporcionalidad? Debe ser idóneo la medida coercitiva, debe ser necesario la medida coercitiva y debe haber una proporcionalidad en sentido estricto o también llamada una ponderación, ¿no? A ver, vamos primeramente a explicar. Una, una idoneidad de la medida es que obviamente esa medida, bien, se debe de respetar la libertad del individuo. ¿Por qué? Porque debe haber una razón, ¿bien? Debe haber un fin por el cual tú estás tomando esa medida. Obviamente, esa medida que tú vas a tomar siendo fiscal, siendo la policía, porque obviamente en la detención policial, tú sabes perfectamente que estás restringiendo o vas a restringir un derecho fundamental. Por ende, ¿no? Esa medida debe haber, o bueno, debe tener un fin, una razón por el cual tú estás tomando. Debe ser idónea para ti, debe ser la adecuada. Una vez pasando sobre la idoneidad de la medida, vamos a pasar con la necesidad de la medida. No debe existir otra medida menos gravosa que pueda aplicarse subsidiariamente, ¿no? En pocas palabras, supongamos, detención policial, detención preliminar judicial, arresto ciudadano, prisión preventiva, impedimento de salida, comparecencia con restringida. Esas medidas, tú debes de escoger una, la más necesaria para ti, en donde justamente sea la precisa y obviamente para que justamente se le pueda aplicar a un procesado. Pero, bien, escuchen esto, debe ser necesaria. Porque, ¿qué pasaría si justamente esta persona se puede ir a la fuga, pero tú aplicas prisión preventiva? Oye, espérate pues. Espérate pues. ¿No sería mejor darle un impedimento de salida del país a que vaya a la cárcel porque solamente tú tienes el miedo de que se pueda ir a otro país, se pueda fugar? ¿Por qué no le aplicas este impedimento de salida y no una prisión preventiva? O sea, tú justamente debes de revisar cuál para ti es la más necesaria. Obviamente la menos gravosa o más gravosa depende mucho del caso en concreto. Pero esa es la idea. Debe ser necesaria para ti, obviamente, la más pertinente, como he puesto y he señalado en negrita. Y por último, la más importante, por así decirlo, obviamente debe una ponderación, una proporcionalidad en sentido estricto. ¿En qué consiste? En que qué es lo que vas a sacrificar y qué es lo que tú vas a obtener de ese sacrificio. Por ejemplo, yo fiscal formulo requerimiento de prisión preventiva contra una persona de 60 años. Ok, por el presunto delito de peculado. ¿Bien? Peculado. Entonces, esta persona, muy aparte de que ha cometido un delito, ok, tiene una familia y tiene 4 niños. Y esos 4 niños dependen de esa persona. Esta persona tiene tuberculosis, tiene cáncer, tiene diabetes, ¿bien? Tiene hipertensión. Todas esas enfermedades tiene, ¿bien? Entonces, a ver, yo voy a sacrificarle a esa persona su derecho a la libertad, pero también estaría sacrificando el derecho a la salud, a la integridad, derecho a la familia, porque obviamente quién le va a alimentar a sus hijos, cómo va a pagar la universidad, quién va a pagar justamente los medicamentos de esta persona, porque tiene tuberculosis, tiene diabetes, tiene hipertensión, quién le va a sanar, cómo va a depender esa persona. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo voy a sacrificarle el derecho a la libertad a esta persona, también voy a hacer con otros derechos más fundamentales. Entonces, voy a ponderar, voy a evaluar justamente si esta medida es correcta o no. Y obviamente puede ser una comparecencia restrictiva, ¿no? Justamente llamarlo a esta persona para que pueda firmar, se pueda personar al Ministerio Público o al Poder Judicial y se pueda reportar, ¿no? Hay que ser proporcional, hay que evaluar si efectivamente esta medida es la correcta o no, ¿bien?
Esa es la idea. Se debe respetar mucho el test de la proporcionalidad, pero mayormente Fiscalía no toma en cuenta esto y de frente aplica una prisión preventiva. Bien, bien. Esto es constitucionalmente hablando, ¿bien? No se preocupen, igual importa, se aplica y se evalúa. Vamos a entrar con la primera medida coercitiva que tenemos, la detención policial. Artículo 259 del nuevo código. Es una medida, obviamente, que faculta a la policía, Policía Nacional del Perú, en privar de la libertad de una persona por haber sido sorprendida en flagrante delito. ¿No? Acá el requisito que se necesita debe haber flagrancia, si no, no puedes aplicar, no puedes detener al sujeto. ¿Ven? Obviamente que para ello no es necesario contar con con un mandato judicial. Simplemente la persona se encuentra a una persona en flagrancia, lo detiene y lo lleva a la carceleta de la policía. ¿No? Lo ejecuta obviamente la Policía Nacional del Perú y el plazo para que se pueda justamente detener a una persona es de 48 horas, ¿no? Bien, no creo yo que no hay nada más que explicar respecto a esto, está muy claro, ¿bien? El número 2, que sería un arresto ciudadano. Es muy simple de entender, artículo 260 del nuevo código, dice que es la privación de libertad practicada por cualquier ciudadano. El requisito obviamente debe ser en flagrancia. Por ejemplo, yo estoy en el carro y justamente una persona le quiere robar a un sujeto el celular. Yo lo agarro y lo llevo a la comisaría. Obviamente yo como ciudadano estoy cumpliendo y llevo a este sujeto a la comisaría más cercana, ¿no? O sea, arresto ciudadano. Yo estoy por la calle y justamente encuentro que un chico está que acosa a una persona, a una niña en el colegio. Yo lo agarro y lo llevo, ¿no? Esa es la idea. Un arresto ciudadano. Simple entender. Vamos acá a entrar ya más en gravedad, ¿no? La gravedad. Detención preliminar judicial. Artículo 261 del Código Procesal Penal. Es una medida excepcional porque obviamente tú no puedes darle a cualquier persona y provisional, ¿no? Porque obviamente tiene plazo. Se utiliza para así asegurar la permanencia del sujeto, es decir, del investigado, en los actos de investigación durante diligencias preliminares, actos urgentes inaplazables, ¿no? Como lo he mencionado. ¿En qué consiste? Un ejemplo. A ver, por ejemplo, perdón, para redundancia. A ver, justamente una persona, bien, la fiscalía recibe la denuncia de que justamente esta persona ha cometido el delito de hurto. Bien, ya, ponerlo más complicado, terrorismo. Entonces, se evalúa mediante una calificación, bien, la denuncia y se acepta y el fiscal apertura diligencias se apertura diligencias preliminares. Comienzan los actos de investigación, pero acá obviamente el fiscal dice que esta persona se puede dar la fuga, puede obstruir y se detiene mediante un mandato judicial previo, claro está, ¿no? Entonces, eso es, para que se pueda asegurar la presencia o obviamente la concurrencia del investigado durante los actos de investigación propiamente dicho. No se requiere de una audiencia ni notificarle al imputado. ¿Bien? Lo solicita el fiscal. Los requisitos para que se pueda tomar la detención preliminar judicial es que deben existir razones plausibles. Mauro, plausibles. ¿En qué consiste? Según la Casación 1/2007 de Guaura, se establece que razones plausibles, bien, justamente es que si esa persona tiene la sospecha de que ha cometido o no un delito y que justamente esta persona sea, o bueno, la pena por el delito que se ha cometido sea superior a los 4 años, ¿no? Tienes que tener la idea, tienes que tener una suficiente prueba, suficiente indicio de que esta persona ha cometido delito con una pena privativa de libertad superior a los 4 años. Y una cierta posibilidad de fuga y obstaculización, y así obviamente se pueda llegar a la verdad, ¿no? Detención preliminar judicial, obviamente su nombre no lo dice judicial porque debe haber un requerimiento previo del juez, solicitarlo por la fiscalía y aceptada por el juez. Y la duración, 72 horas excepcionalmente hasta 7 días, 10 días durante, o mejor dicho, si estamos hablando de crimen organizado o
diligencia judicial, perdón, o una diligencia judicial en flagrancia, y 15 días si estamos hablando de terrorismo, espionaje o TIC, más conocido como tráfico ilícito de drogas. ¿Bien? Acá es lo que yo quiero llegar. La prisión preventiva. ¿Bien? Ya tengo videos en cantidad respecto a este tema. La prisión preventiva, artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, es una medida cautelar excepcional porque, como lo he mencionado, no cualquiera puede dictarle prisión preventiva. No es una sanción anticipada. ¿Bien? No es una sanción anticipada. Muchos, mayormente las personas que no estudian derecho, no estoy criticando ni mucho menos hablando mal, pero es lo que yo escucho y lo que yo leo mediante las redes, que dicen que la prisión preventiva es tipo una condena cuando el juez justamente va a condenar y todo eso. Un juez de investigación preparatoria no te va a condenar, es para escuchar, para analizarlo por parte de la fiscalía y la defensa, para justamente velar por los derechos del investigado, las garantías del investigado o del procesado. Entonces, no es una pena anticipada. ¿Bien? No es una pena anticipada, porque obviamente no está regulado la prisión preventiva como un tipo de delito. ¿Sabes qué? Voy a condenar a Pepito prisión preventiva por 20 años. No, pues no existe, no hay. Sería ilógico. Y obviamente eso asegura la concurrencia del investigado a un proceso penal durante la investigación preparatoria. ¿Ven? Tú no puedes pedir prisión preventiva durante las diligencias preliminares, ¿no? Debe ser durante la investigación preparatoria, ya que justamente tienes una sospecha ya tipo fuerte, para que puedas pedir prisión preventiva. ¿Bien? Obviamente, como durante la detención preliminar judicial tiene requisitos, en la prisión preventiva también tiene requisitos, presupuestos, por así decirlo, presupuestos materiales. En el artículo 268 del nuevo código dice que son 3, ¿bien? Pero jurisprudencialmente hablando se agregaron 2 más por la Corte Suprema de Justicia, ¿bien? Vamos a hablar uno por uno para que puedan entender y no se puedan confundir. Los fundados y graves elementos de convicción es el primer presupuesto material para que se pueda dictar o interponer una prisión preventiva. Fundados y graves elementos de convicción. Es decir, que el fiscal durante la investigación preparatoria en actos de investigación y elementos de convicción, tú debes de haber recabado elementos de convicción donde para ti sean graves y haya un alto grado de probabilidad de que esta persona ha cometido un delito o que este hecho se le puede vincular a una persona con apariencia delictiva, por así decirlo, porque el fiscal solamente persigue delito, mas no puede condenar, ¿no? Esa es la idea. La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, no es una pena anticipada. El primer presupuesto es fundados y graves elementos de convicción. Debe haber un alto grado de probabilidad. ¿Bien? Y claro está que el fiscal, si quiere interponer si quiere interponer una prisión preventiva, ¿no? Debe haber una sospecha fuerte. Mauro, ¿cómo es esto? La Corte Suprema de Justicia, mediante un pleno casatorio, sentencia pleno casatorio 1/2017, dice así, ¿no? Elaboró tipos, ¿no?, de sospecha. Pueden ver sentencia pleno casatorio 1/2017, dice así, que para que tú puedas, ¿no?, aperturar diligencias preliminares, debes tener una sospecha simple. Para que tú puedas formalizar investigación preparatoria, debes tener una sospecha relevadora, ¿no? Para que tú puedas formular una acusación, debes tener una sospecha suficiente. Y para que tú puedas interponer un auto de prisión preventiva, su sospecha debe ser fuerte o grave, como lo mencioné en fundados y graves elementos de convicción, ¿no? Entonces, el segundo presupuesto es la prognosis de la pena. Creo yo que acá no hay nada complicado, ¿no?, de entender. Prognosis de la pena, que justamente la pena sea mayor a los 4 años de pena privativa de libertad. Por ejemplo,
Supongamos un delito así sencillo, ya. A ver, cualquiera ya, estafa. Que la pena privativa de libertad en estafa sea de 2 años o de justamente días multa. Tú no puedes interponer una prisión preventiva porque justamente este delito sea de 3 años o de días multa o de 2 años. Debe ser superior a los 4 años. Feminicidio, 20. Violación sexual, 15, 14, hasta cadena perpetua. Ahí ya ok, pues no. Pero no sería menos de 4 años. Por eso es la prognosis de la pena. Apariencia de un delito. Prognosis de la pena debe superar los 4 años. Y tenemos aquí el peligro procesal. Artículo 269 del Código Procesal. En el peligro procesal se determina el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. En el peligro de fuga, obviamente, es donde se determina el arraigo del investigado. Arraigo familiar, arraigo laboral, si la persona o si el procesado o investigado pertenece a una organización criminal, qué tan grave fue el delito que él ha cometido, en qué se basó, por qué lo hizo, ¿no? Esos peligros de fuga se evalúan durante una audiencia de prisión preventiva. Y peligro de obstaculización es donde el investigado puede influenciar en las pruebas, puede influenciar en los testimonios, puede obstruir cualquier tipo de información, puede alterar la información, ¿no? Puede perjudicar para que el fiscal no pueda justamente seguir con el proceso, seguir con la investigación y así, ¿no? Peligro de obstaculización: alterar, influenciar, perjudicar cualquier tipo de prueba que al fiscal le parezca importante y pertinente para el caso. ¿Bien? Y a esto se le adiciona jurisprudencialmente mediante una casación, obviamente la más conocida, casación número 626-2013 de Moquegua, donde se agregan dos presupuestos más. Bien, la cuarta sería la duración de la medida y la quinta y última, proporcionalidad de la medida. Esto obviamente debe tener un sustento constitucionalmente hablando. Bien, duración de la medida. Por qué tú crees como fiscal, ¿no? Piensas que los 9 meses que tú has dictado o los 18 meses es la correcta, es necesaria? Fundamentar el por qué tú piensas que 9 meses o 18 meses o 36 meses es la correcta para ti. ¿Por qué no ponerle solamente 9 o no en vez de 18? ¿Por qué 18 en vez de 36? ¿No? Debes de fundamentar, obviamente, constitucionalmente hablando y respecto a tu conocimiento como todo fiscal, ¿no? El fundamentar el por qué tú piensas que esa duración que tú has tomado es la correcta. Y por último, la proporcionalidad de la medida. Acá se debe respetar el principio de la proporcionalidad. Justamente, si esta medida se adecua o no, si es necesaria o no, si es idónea o no. ¿Por qué no puedes tomar una medida menos gravosa? ¿Por qué simplemente una prisión preventiva? Perdón, ¿por qué no un impedimento de salida del país en vez de una prisión preventiva? ¿Por qué una suspensión preventiva de derechos en vez de una prisión preventiva? ¿Por qué una detención judicial en vez de una prisión preventiva? Debes de fundamentar el por qué tú crees que esa medida es necesaria, adecuada y proporcional para ti. Constitucionalmente hablando, obviamente respetando cualquier tipo de legalidad por la base normativa, y esa es la idea, ¿no? Jurisprudencialmente se añadió estos dos presupuestos mediante la casación 626 de Moquegua 2013. ¿Y cuáles son los plazos que el fiscal debe tener en cuenta para interponer una prisión preventiva? Pues sencillo. En el artículo 272 del Código Procesal Penal dice que en casos simples, bien, vamos a ponerlo aquí, artículo 272. Dice que en casos simples el fiscal puede interponer 9 meses de prisión preventiva, ¿no? Esa es la idea. Ahora, en casos complejos, acá cosas cambian. Sería 18 meses. Y si estamos hablando de un delito complicado como crimen organizado o criminalidad organizada,
sería 36 meses. Mauro, ¿esto se puede prolongar? Claro que sí. Obviamente el fiscal, antes que se pueda vencer el plazo ordinario, debe solicitar al juez una prolongación de la prisión preventiva, obviamente motivada, y de la siguiente manera. En casos simples se puede prorrogar 9 meses más, en casos complejos 18 meses más, y en casos de crimen organizado 12 meses más, ¿no? Esa es la idea. Por eso que yo siempre he mencionado que la prisión preventiva no puede dictarla a cualquier persona. Estás restringiendo un derecho fundamental que está escrito en la Constitución. Vean la gravedad de la cosa. ¿Bien? Y mayormente yo como estudiante, porque obviamente yo voy a llegar a ser abogado, litigante, y voy a ver estos casos por montón, aunque ya lo estoy viendo, pero la práctica es distinta. Por parte de la fiscalía, aunque yo, obviamente, con la ayuda de Dios, voy a llegar a postular a ser fiscal. Y a veces como que me da un poco de indignación, no vergüenza, indignación que mayormente algunos fiscales abusan esta medida coercitiva, porque obviamente es para que se pueda asegurar a una persona y para que no pueda obstruir tu información, ¿no? La información que tú estás recabando. Entonces hay que ser muy conscientes de esto. Es una medida coercitiva, como lo he mencionado, es muy importante tomar en cuenta. Sabemos perfectamente que en tiempos de pandemia una comparecencia restrictiva, ¿no? Era distinta, porque obviamente cómo el Poder Judicial se puede dar cuenta que tú estás cumpliendo estando en casa si justamente no se puede salir. ¿Cómo tú puedes ir a firmar? ¿Cómo te puedes presentar? ¿No? Entonces lo que hacía el Poder Judicial era llamarte por WhatsApp. Sonará un poco gracioso, pero es la verdad. Te llamaba por WhatsApp, te hacía una videollamada y te decía, voy, ¿sabes qué, Juanito? Dime, por favor, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy acá en la casa. Ah, ok, mándame tu ubicación, por favor, y una foto. Ah, ok. ¿No? Así justamente era la situación, pues, ¿no? Comparecencia restrictiva, justamente se determinaba por una videollamada, por WhatsApp y así. La siguiente medida coercitiva es el impedimento de salida, ¿no? Es donde obviamente se busca asegurar la residencia o evitar la fuga de un investigado o un testigo durante un proceso. Claro, obviamente acá no estás diciendo que justamente esa persona se pueda obstruir, se puede ir a la fuga, ¿ok? Entonces, como yo sé que esta persona se puede ir a la fuga, pues le doy impedimento de salida, pero no una prisión preventiva, pues, ¿no? Como el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y también sobre Nadine Heredia, que este caso era polémico, donde justamente se le quería, bueno, dictar un impedimento de salida en caso de Nadine Heredia, ¿no? Constituye una restricción al derecho de libertad de tránsito, porque obviamente no puedes irte del país, ¿no? No puedes justamente porque tienes tan aplicado una medida coercitiva para que se pueda restringir tu derecho a libertad de tránsito. Y no basta contar con la residencia, o sea, ok. Ok, Juanito, tú estás viviendo en Callao, ¿no? Ya, ok, pues está bien, está bien. Viviendo en Callao, pues, ¿no? Sino con la presencia. A mí no me importa que tú vayas en Callao cuadra 5 La Perla, ¿ya? Supongamos. Sino que tú estés ahí. Que no te vayas a ir, ¿no? Y no te vayas a ir a Alemania, a Estados Unidos, a cualquier lugar. Sino quiero tu presencia. No me importa tu residencia, sino tu presencia durante un proceso, durante obviamente las diligencias preliminares, ¿no? La investigación preliminar. Y por último tenemos la suspensión preventiva de derechos, aplicable a los delitos cuya pena sea inhabilitación y para evitar la reiteración delictiva, obviamente, ¿no? Y los requisitos es que sean suficientes los elementos probatorios, una sospecha inicial o relevadora, si tú crees pertinente, y un peligro de obstaculización, ¿no? Donde justamente la persona pueda obstruir información y te pueda perjudicar
durante el proceso penal. Bien, obviamente hay medidas coercitivas reales que sería el embargo e incautación, pero esos temitas voy a explicarle en otra oportunidad. Me quería centrar en estos que para mí son los más importantes, penalmente o procesalmente hablando. Y el siguiente tema que quiero abarcar es sobre los procesos especiales, colaboración eficaz, prueba anticipada, proceso inmediato, falta, seguridad pública, etcétera. Yo esto justamente voy a desarrollar y voy a tratar de subir el video un domingo sobre los procesos especiales, voy a tratar, bien, pero esta es la idea, un tema muy importante sobre las medidas de coerción y simplemente ser muy cautelosos, muy conscientes en aplicar cualquiera de esas medidas. Un consejo de un estudiante a un abogado, a un fiscal, o un fiscal a un estudiante, pero lo que sea. Bien,